gustando esta dinámica de empezamos como tipo haciendo un mapeo del clima de ambas localidades y bueno, después entramos en política. Está bueno para transformar esta columna, digamos, no solo en política, sino medioambiental casi. Exactamente, climática. Climática, exactamente. Bueno, no, y la verdad es que sí, justo te iba a preguntar si allá también se venía la lluvia, porque está pronosticado para esta noche, tarde-noche, digamos, todo el día va a llover. Y hay una humedad tremenda, está muy pesado, la verdad, ya evidentemente se terminó el invierno también. No sin lugar a dudas, pero acá te digo que me parece que nos amaga 2x3 la lluvia con esto que vos decís, ya se larga, caen 2 gotas sí. Y no pasa más nada. Con lo que necesitamos el agua acá. Acá suele llover bastante, no tan seguido, pero sí empieza a llover y capaz llueven 2 o 3 días seguidos, pero por suerte no se da muy seguido, sino esporádicamente, digamos, en el año. Pero no, y sí hay una problemática que estamos teniendo, que bueno, que eso tiene que ver con todo lo que está pasando, que probablemente lo sigan ustedes allá por los medios de comunicación, que hay humo en la ciudad, o sea, hay bastante humo, se está respirando mucho humo de todas las quemas que están habiendo por el río Paraná, incluso también acá más cerca por el delta del Tigre, así que eso también está complicando bastante el clima, digamos, porque se siente, además de húmedo, pesado, se siente también en la respiración el humo, así que eso está molestando bastante acá. Sí. Por suerte allá no creo que llegue igual, pero... No. Pero sabemos que sabemos lo que es el humo de los incendios forestales de verano y realmente eso nos preocupa demasiado. Nos preocupa demasiado porque además la gente que vive en las cercanías, viste, no solamente por la pérdida, sino que es absolutamente nocivo. Ni te digo los que viven cerca del relleno sanitario, que ahora gracias a Dios vienen un tiempo que no lo vienen prendiendo fuego. Pero viste que 2x3 en el relleno sanitario también teníamos ese problema acá. Claro. Bueno, ahora sí, entonces ya pasamos a la segunda parte de la columna. No nos queda otra. La parte política. Y bueno, yo un poco quería continuar con el hilo argumentativo que había comenzado el miércoles pasado, que bueno, tenía que ver con yo había desarrollado esta batalla mediática que se está desarrollando entre oficialismo y oposición. Y digo mediática y no judicial, por ejemplo, porque justamente me parece que lo que importa no son el resultado de cómo terminen las acusaciones o las causas, sino más el impacto que tenga en los medios de comunicación y en definitiva en la opinión pública todas estas acusaciones justamente. Y vuelvo a traer el tema porque cuando parecía que el kirchnerismo había hecho un control de daños y de alguna forma con esta aparición pública de Cristina en su despacho, digamos, tratando de desvincularse de estas causas, había girado un poco la discusión en la opinión pública hacia poner en duda muchas de las acusaciones del fiscal Daniel Luciani. Apareció Alberto Fernández en un programa del canal Todo Noticias, donde hizo una declaración, podríamos llamar, poco feliz, digamos. Creo que, bueno, antes de entrar en sí en la declaración, me parece que el presidente cometió 2 errores comunicativos bastante importantes. Por un lado, eligió ir a dar una nota a un canal opositor, a sabiendas del contexto, digamos, de todo el contexto, como digo, de batalla mediática, y que podía llegar a haber una pregunta medio tramposa como la que le llegó. Y por el otro lado, evidentemente, tampoco tuvo el asesoramiento comunicacional pertinente porque la respuesta a esa pregunta tramposa fue justamente la que le sirvió a la oposición para justificar una acción que viene queriendo llevar adelante hace rato, como la del juicio político al presidente, que bueno, ya lo vamos a estar hablando en un ratito. Para contextualizar, ahora sí, no hablar en el vacío, la pregunta que se le hizo a Alberto fue la siguiente, textualmente, esto lo busqué, fue, hablando de este clima, porque siempre está el recuerdo de Nisman, ¿cómo toma usted que la Corte haya pedido que se refuerce la seguridad sobre jueces y fiscales? O sea, la pregunta un poco apuntaba a identificar rasgos similares entre la situación del fallecido fiscal Alberto Nisman, que estaba armando toda esta causa del memorándum con Irán, contra la entonces presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios nacionales, y la situación del actual fiscal Daniel Luciani. Entonces, bueno, la pregunta iba un poco cargada de una intencionalidad, y yo creo que Alberto cayó en esa intencionalidad cuando respondió que esperaba que el fiscal Luciani no haga algo parecido a Nisman. Si bien, bueno, también leyendo un poco la respuesta completa, me parece que apunta a dar una visión más completa del tema, y el presidente aclara antes que nada que Nisman se suicidó, digamos, como que me parece que cayó un poco en una trampa de no saber bien qué responder y terminó pisando el palito, podríamos decir. Pero me parece que lo más importante me parece muy grosero, perdóname, porque hay algo que tenemos todo claro: con los muertos no se jode. Bueno, pero preferible que no hables. ¿Qué decías que jodió?
¿Por qué dirías que jodió con los muertos? Con los muertos no se jode, me refiero a decir, con los muertos no se habla, no se ponen en tela de juicio, ni políticamente. Bueno, pero... Menos un presidente. Pero la pregunta fue referida a Nisman, o sea, no es que él metió a Nisman, sino que le preguntaron específicamente por Nisman. No, le preguntaron por la seguridad para los fiscales. Pero digo, en la pregunta estaba la palabra Nisman. Perfecto, pero eso lo dijo el periodista. Yo no lo estoy obligando al entrevistado, y te lo digo como periodista que soy, no lo obligo al entrevistado que me conteste lo que yo le pregunto usando lo mío. Si no, bueno, la verdad que los políticos me contestarían siempre y en realidad zafan como quieren y te contestan lo que quieren y cuando quieren. Te lo digo como periodista de 30 años de actividad. Es muy grosero, fue muy grosero, muy burdo lo que hizo el presidente. Evidentemente, no solamente, y perdóname, pero cuestiono, te robo unos minutos de tu columna, cuestiono a Cerruti, que realmente me parece que como vocera presidencial es espantosa, y evidentemente la gente que lo está asesorando desde su imagen o que lo tiene que cuidar, no lo están cuidando al presidente. Y eso me da mucha bronca, porque más allá de que yo no lo haya votado a Alberto Fernández, hoy por hoy es mi presidente porque lo eligió la gente y lo respeto y respeto su investidura. Porque la imagen y lo que habla ese señor es lo que nos representa a todos los argentinos en el exterior, en cada parte del mundo. Por eso me da rabia cuando lo descuidan de semejante manera y le dejan decir estas barbaridades. No, sí, es que concuerdo que la comunicación es el punto débil de este gobierno, ni siquiera estamos hablando ahora, sino desde diciembre del 2019, claro. Mirá, justamente también veníamos hablando hace un tiempo, no me acuerdo específicamente, sí, bueno, de las renuncias digamos, de los diferentes ministros de Economía que se fueron pasando y de la asunción de Massa. Nos terminamos enterando en primera instancia por los medios de comunicación, antes que por las mismas vías de comunicación del propio gobierno. Es decir, evidentemente Alberto Fernández tiene un equipo de comunicación que o lo está asesorando mal o le está haciendo la contra a propósito, no sé, realmente hay algo ahí que, digamos, cada vez que sale a hablar Alberto parece que embarra la cancha más de lo que logra sus objetivos. Entonces, a mí lo que me parece es que lo importante acá no es tanto lo que dijo, que bueno, quizás vos sí te parece más hacer énfasis en lo que se dijo. A mí me parece que es de una ingenuidad muy importante haber ido a un programa en el que era muy posible que le hicieran una pregunta de este estilo y no saber cómo responderla, digamos. Porque, de vuelta, a ver, si bien la respuesta completa apunta a dar una respuesta más ordenada, pero de alguna forma se descontextualizó y se quitó solo eso de decir, espero que el fiscal Luciani no haga algo parecido a Nisman, cuando en realidad la respuesta no estaba en un tono amenazante ni diciendo, bueno, va a pasar algo parecido. Me parece que en vez de tratar de desmitificar la idea de que el gobierno podía llegar a hacer algo turbio, o bueno, esa idea que está en el sentido común, digamos, de creer que a Nisman lo mataron cuando no hay ninguna prueba tampoco de que fue así, justamente el presidente Alberto Fernández no logró desmitificar eso, sino que un poco le dio más construcción. Y por eso digo que de alguna forma volvió a embarrar una cancha que el cristianismo había logrado, si querés, tirar como para su lado, digamos, equilibrar un poco la balanza hacia su lado, haciendo que en los medios de comunicación se hablara más de una duda de lo que está planteando Luciani, que volver al tema de Nisman, volver a ver si otra vez el gobierno de Cristina Fernández tuvo algo que ver. En ese sentido, concuerdo en que el error de Alberto Fernández es haber ido a hablar a un medio de comunicación en ese contexto, sabía que podía pisar el palito y evidentemente hoy vemos como muchos medios de comunicación hablan de lo que fue el amenazante mensaje del presidente al fiscal, que bueno, yo creo que no tuvo nada que ver, pero de vuelta, estamos en medio de una batalla mediática y lo que importan son las declaraciones y no tanto si es verdad o no una cosa que se dice. El problema es, a ver, cuando vos decís batalla mediática, viste que yo hay cosas que ya me ponen de patada voladora de que solo me la mencionen, viste. Por ejemplo, esto de que los medios de comunicación somos culpables y... ¿Viste? Eso ya me pone de patada voladora. Ya, yo lo dije no, lo que lo digas vos. No, en ningún momento estoy diciendo que lo digas vos. Te digo, cuando escucho esas cosas yo me pongo enseguida re mal, o cuando los medios hegemónicos me tienen absolutamente llena con los medios hegemónicos. A ver, los medios ponen y seleccionan frases que dicen los demás. Muchachos, dejen de darnos de qué hablar, dejen de hablar lo que hablan y de pelearse por los medios, por las redes sociales, por el Twitter, y nosotros no vamos a tener de qué hablar. Los medios hablan porque tienen con qué, porque ustedes les están dando con qué.
Y los medios recaudan, porque no volgábamos con esa idea naif de los medios de comunicación como un reflejo de la realidad y la transparencia y la objetividad. No existe, muchachos, son empresas, trabajamos para empresas. Entonces no volvamos a esa idea mítica de que porque son los medios van a decir la verdad y la mano en coche. No, bueno, la verdad de acuerdo a quien te paga. Entiendo al punto al que vas, pero también creo que como justamente medio de comunicación y como persona que está, digamos, dando un mensaje a la sociedad y sabiendo que muchas personas leen o escuchan o consumen esos medios de comunicación, también tiene que haber un poco de responsabilidad en esa comunicación, y me parece que también, bueno, a lo largo de la historia se puede rastrear, pero sobre todo en los últimos años, se ha hecho un uso de esa comunicación y de ese lugar privilegiado para expandir ciertas cosas que no son tan objetivas, digamos, o ideas que no son tan objetivas en la opinión popular. De vuelta, o sea, no me quiero meter en ejemplos concretos, pero hay un montón de cosas que constantemente se están diciendo en los medios de comunicación y que realmente es digamos, como diría Facundo Manes, que bueno, de hecho lo dijo y que en un momento lo iba a hablar ahora, es fulbito para la tribuna. O sea, me parece que lo que busca es tener el impacto mediático de decir, esto pasó, pero en realidad no hay ninguna prueba ni nada que demuestre eso. Entonces, cuando hablo un poco del papel de los medios, concuerdo en que sí, si el presidente no hubiera ido a ese, que por eso empecé un poco la columna diciendo el primer error de Alberto fue ir al medio ese de comunicación y el segundo fue decir lo que... Pero me parece también hay que destacar un poco que hay un rol un poco manipulador de las declaraciones, de hacerla quedar como uno quiere, para el interés que sea el que es interesado en ese momento. Pero bueno, es esa un poco mi posición. Y volviendo, entonces, ahora sí a lo que estábamos hablando, que esto sí era lo pertinentemente político, digamos, derecho, que estas declaraciones, bueno, en definitiva le terminaron sirviendo a la oposición para pedir el juicio político al presidente, que es algo que también ya se viene hablando hace bastante, y efectivamente ayer casi toda la oposición de la Cámara de Diputados lanzó este pedido de juicio político. En los hechos, la realidad también, este pedido es totalmente inerte porque la oposición no cuenta con los números para llevarlo adelante, y un poco como vengo remarcando, también sirve más para crear un impacto mediático que termine repercutiendo negativamente en la percepción que tiene la opinión pública sobre los dirigentes oficialistas. Podríamos decir que el daño ya está hecho, digamos. Y ahora sí, entonces, para cerrar este tema, y es con la frase esta de Facundo Manes, quiero destacar que Facundo Manes, el diputado radical, fue el único diputado de Juntos por el Cambio, de los 116 diputados que tiene en la Cámara justamente baja, que decidió no firmar, o sea, rechazó firmar el pedido de juicio político, y lo hizo con una frase que me parece que, como digo, resume todo lo que estoy diciendo. Es fulbito para la tribuna, no se puede banalizar un hecho de juicio político y pedir el juicio político por una frase dicha en televisión. Pero bueno, esa es mi opinión, y evidentemente también rescato un poco la del radical Facundo Manes, que aunque quizás en veredas ideológicas estamos diferenciados, me parece que fue bastante loable salir. Lo que pasa es que una cosa es ideología y otra cosa es el sentido común. Y el sentido común te dicta que vos no podés pedir un juicio político porque un tipo se fue de boca. Yo te puedo decir, es una barbaridad lo que dijo, pero de ahí a un juicio político, tengamos un poco de sentido común. Porque esto de que cualquier bondi me viene bien para pegarle al que no quiero, muchachos, ya están grandes, les pagamos todos con la plata de todos los argentinos, así que aflójenle. Sean un poco más serios para pedir juicios políticos. Que dicho sea de paso, si vamos a la historia de lo que significa el juicio político, originalmente, en realidad, era para los jueces. Que dicho sea de paso, no engancha a ninguno. Sí, o sea, justamente el juicio político en realidad nace para remover a los jueces, pero bueno, también como una forma de remover, como un sistema, digamos, de remover a un funcionario que como sabemos, en el sistema democrático, digamos, presidencialista argentino, no se puede remover al presidente si no es mediante un juicio político. Siempre hablamos mediante las vías legales, ¿no? Obviamente que se puede remover a través de otras vías, pero estamos hablando de todo lo que es democracia, es la única forma de removerlo. Y sí, obviamente, concuerdo en que el sentido común dicta eso. Lo que sí, bueno, quizás soy medio detallista, pero yo no creo que haya una diferencia entre ideología y sentido común, sino que, bueno, muchas veces el sentido común es
está ideologizado justamente porque sigue una norma y sigue una ideología. Pero bueno, es una discusión más opiniones diferentes. Si se quiere. Sí, etimológica si se quiere, más que otra cosa, pero bueno, lo dejamos ahí. Así continúo con el segundo tema, que ahora sí nos vamos a Estados Unidos, que pasó algo bastante interesante, porque el equipo de campaña de Joe Biden, quien es ahora el presidente, parece haber puesto primera ante esto que venimos comentando, la inminencia de las elecciones de medio término, que son ahora el 8 de noviembre, y el bajo rating de aprobación con el que cuenta el actual gobierno demócrata, que es uno de los más bajos en los últimos años. En este contexto, son dos las decisiones que tomó Biden para enfrentarse al Partido Republicano y no perder lo que son las bancas azules porque bueno, es el color con el que se identifica el Partido Demócrata, no perder estas bancas en el Congreso, lo que dejaría, obviamente, si se pierde este poder que se tiene en las dos cámaras del Congreso, dejaría al gobierno de Biden en una posición casi de ingobernabilidad. La primera, bueno, fue una que tiene que ver con un pedido histórico que viene por parte de los sectores progresistas estadounidenses, vienen peleando hace bastante tiempo, que es la cancelación de la deuda estudiantil para más de 40 millones de personas. Recordemos que, bueno, en Estados Unidos la educación superior es arancelada y es algo totalmente normal que los padres de un niño comiencen a ahorrar cuando éste nace para enviarlo a la universidad, o incluso últimamente se viene haciendo bastante común también que la familia del estudiante o el mismo estudiante que está ingresando a la universidad tome préstamos estudiantiles para poder pagar su educación, pero terminando, además y con el título en la mano, con una deuda enorme que deberá pagar durante varios años más, digamos. Esta problemática viene creciendo en los últimos años y cada vez hay más estudiantes que terminan la universidad con una deuda casi imposible de pagar y en un mercado laboral que también cada vez se cierra más, que bueno, es algo que está pasando a nivel mundial. Incluso muchos jóvenes están eligiendo no ir a la universidad y volcarse por conseguir trabajo inmediatamente después de la escuela para evitar contraer esa deuda que muchas veces continúa, 10 años después de que uno se recibe, porque va generando intereses también. Y bueno, en este sentido, la nueva política de Biden apunta, me parece, a contentar a una clase media que está siendo aplastada tanto por las deudas como por la creciente inflación de Estados Unidos, que es algo que también venimos tocando. En los últimos tiempos viene teniendo una inflación del 9% interanual, cosa que quizá para nosotros es irrisorio, es muy chico o casi, digamos, es lo que casi tenemos en un mes. Bueno, pero para lo que es Estados Unidos es bastante importante y bastante grave. Y de hecho, parece haber tenido resultados positivos inmediatos porque la imagen positiva de Biden creció mucho después de esta decisión, que como digo, también es un pedido histórico de la clase media estadounidense y de alguna forma se redimió por su inacción ante lo que fue la resolución de la Corte Suprema estadounidense hace 1 o 2 meses, en la que se terminó eliminando el derecho al aborto a nivel federal. Eso, bueno, fue algo que hizo que la imagen de Biden cayera mucho en su momento. Me parece que ahora lo que está tratando es de apelar otra vez a esa clase media mediante otra forma de política social que, bueno, en este caso busca eliminar esta deuda para la clase media. Y la segunda decisión de Biden tiene que ver con algo más comunicativo, digamos, que, bueno, para enfrentar las próximas elecciones fue salir del lugar donde él mismo se ubicó, que fue el de evitar nombrar a Donald Trump, que, bueno, durante estos 2 años que viene gobernando, la verdad es que no lo mencionaba, creyendo quizás que no le daba entidad política. Ahora, bueno, cambió de estrategia y empezó a enfrentar directamente con él y a ubicarlo en un lugar de político bastante extremista. Entonces, bueno, en su primer mitin partidario que se dio el día de ayer en Estados Unidos, calificó de semifascista al expresidente y a todos sus aliados políticos. Y esta estrategia de campaña, bueno, apunta directamente a confrontar con el principal candidato de la oposición y principal figura política hoy en el Partido Republicano, que ya esto también lo estuvimos comentando hace unas semanas, porque si bien estas elecciones no son para presidente, es decir, y Trump, digamos, no se va a lanzar como candidato al Congreso, sí viene mostrando su apoyo a determinados candidatos republicanos y expandiendo su red de influencias para pensar en un posible retorno de 2024. Biden sabe que el principal opositor a su gobierno es Donald Trump, sabe que las elecciones del 8 de noviembre próximo van a definir en gran medida la posibilidad de acción de su gobierno y en definitiva también, en cierta forma, van a definir las próximas elecciones presidenciales. Por eso, bueno, vemos que el equipo de asesores de Biden parece haber puesto primera hora y entrado de lleno en una campaña política que encuentra un oficialismo golpeado y una oposición marcada en lo que es la figura de Donald Trump, que como siempre se muestra bastante envalentonada. Así que es un poco el panorama que tenemos hoy en Estados Unidos. Y con eso cerramos ya la columna de hoy. Muy bien.
Que tengas muy, pero muy buen fin de semana. Volvemos a charlar un ratito el próximo lunes, si te parece. Dale, que tengas muy buen fin de semana vos también y efectivamente sí, el lunes nos estamos viendo otra vez. Hasta la próxima, gracias. Gracias a vos. El análisis político de Nehuen Daran en la mañana informativa.